una introducción a los vínculos conceptuales entre sociología y derechos humanos, debe considerar siempre también, junto con la teoría, es el trípode simple que planteo en estas circunstancias, porque no es nuestro tema hacer epistemología aplicada al estudio de los derechos humanos. Este trípode se compone de la teoría, al menos lógicamente en el ámbito de las ciencias sociales, el análisis del contexto sociohistórico y la producción primaria o el uso de datos empíricos secundarios. Tarde o temprano debemos enfrentarnos, si hablamos, no sé, de discriminación social instalada de algún tipo, a la realidad fáctica de, por ejemplo, para ponerlo en bruto, ¿cuánta gente está discriminando a cuánta gente? No es el mismo reclamo político que puede hacerse si es la mitad de la población discriminando a otra mitad, que si son solamente 5 personas afectando la vida de 3. Lógicamente no es lo mismo, pero puestos en situación, no quiero que parezca que estoy minimizando el evento de estas 3 personas discriminadas, porque además la sociología está para decir que en ocasiones parece que son solo 3, pero no es así, porque son 3 aquí, 3 allá, una más por otro lugar, y se puede ir juntando bastante más gente que sufre determinada condición o de afectación, por decirlo así, de su integridad, de sus derechos, de los valores que defienden. En todo caso, teoría, contexto sociohistórico y el uso de datos empíricos es necesario, para cometer errores con los mejores fundamentos que sea posible desarrollar, para afinar nuestra capacidad de análisis y mejorar las propias herramientas cognitivas, y siempre considerando que estos 3 elementos tienen su propia interacción evolutiva. Yo había dicho que los derechos humanos no tienen historia propia, sino que se desarrollan en la historia, pero aquí lo que quiero decir es que teoría, dato empírico y análisis del contexto interactúan inmediatamente entre sí, se cambian entre sí muy rápidamente. Decía, teoría, dato e historia se alteran en su dinámica de interacción, incluso con independencia de la reflexión epistemológica que eso conlleve. No podemos no pensar en eso, y está ocurriendo ¿cuándo? En el momento práctico de desarrollar la investigación. A veces no nos damos cuenta, pero alteramos el uso de nuestro discurso teórico en función de los datos o de la interpretación del contexto. Fíjense, si no, en este sentido, ¿qué ocurrió con la teoría marxista cuando un hombre, para tomar como ejemplo, ¿no?, de las capacidades intelectuales de Lenin, tuvo que enfrentarse a la realidad política, los cambios que sufrió, sin que se estuviera hablando realmente de cambios en la teoría? Y una complicación más, porque nunca falta, pero que no puedo dejar de nombrar, es que para la ciencia social, y no solo para la ciencia social, habitualmente conviven diferentes paradigmas interpretativos. Para distintas escalas de observación, para la construcción de diferentes objetos de estudio, incluso con enfoques más prácticos que tienden o están orientados a la resolución de ciertos problemas observables, recurrentes, conflictos más o menos inmediatos, se utilizan en paralelo diferentes paradigmas. Sin ir más lejos, el paradigma sociológico con el que intento desarrollar este curso no es el que prefiero para pensar la realidad histórica. Como trabajador intelectual en el desarrollo de otras áreas de la teoría sociológica, no lo uso, honestamente, uso otras cosas. Pero el caso es que el que vamos a desarrollar aquí se adapta mucho mejor a la historia intelectual que compartiremos aquí y a las trayectorias con, las que ustedes como auditorio suelen tener como horizonte. Es de alguna manera lo que se espera de mí que utilice, porque, si no, sonaría bastante raro. Puede ser que a lo largo del curso, aunque en este esquema de virtualidad se puede controlar mucho mejor que en la repentización que tiene el discurso cara a cara, puede ser que alguna cosa de estas extrañas surjan. En cualquier caso,
la teoría es considerada aquí como un entorno o ambiente discursivo útil para, en primer lugar, el planteamiento de problemas de trabajo e investigación que sean viables. Algo que hace a la metodología, pero no solo a la metodología abstracta, ¿sí? Para desarrollar un empirismo abstracto, aquel que criticaba a Wright Mills. No, sino para entender que cuando tratamos con problemas, si queremos hacerlo de manera científica, debemos restringir nuestro interés a algo manejable, porque si no recaemos en el uso de herramientas que no son propiamente científicas. Y en este sentido, en segundo lugar, nos debiera permitir la teoría la construcción de hipótesis y objetos de estudio también manejables. No necesariamente tienen que ser sencillos, ya voy a volver sobre este punto de la simplicidad. Y en último lugar, aquí, ¿no?, es su prueba efectiva mediante metodologías de investigación consistentes y coherentes. Lo que quiero decir es que cuando opinamos algo, debemos pensar en proponer también mecanismos de prueba, ¿sí?, que sean fiables de acuerdo a parámetros reconocibles entre todos, ¿sí? No tiene ningún sentido una ciencia que entienda una sola persona, ¿sí? La ciencia, como cualquier otro discurso, es un fenómeno compartido o no es. Así que por lo menos tenemos que tener la precaución de que los discursos que tengamos de salida sean puramente científicos. Aquí estamos practicando, en principio proponiendo, enseñándonos al respecto, o sean filosóficos. Es importante que sean compatibles, ¿sí? La filosofía, el pensamiento, la ciencia no pueden ser discursos de sentido común borroneados para que parezcan alto pensamiento, porque tal cosa no existe. Lo que existe es mucho trabajo detrás de las ideas que construimos o desarrollamos. En el caso de los derechos humanos, todo esto es particularmente importante, porque lo que nos preocupa, lo que a mí me preocupa, es lo que ocurre con los seres humanos reales, que están afectados en alguna medida por la existencia y usos sociales de este discurso, o que no llegan a estarlo, aunque sería deseable para prevenir daños o para detectarlos y mitigarlos. Yo a veces digo que los derechos humanos como discurso están muy lejos de ser una panacea para los males mundiales, personales, poblacionales, de ninguna especie, pero en muchos casos es lo que tenemos a mano para plantear una defensa de valores y de mitigación de daños que sea eficiente en un tiempo prudencial. Aunque ya vamos a ver que cuando critiquemos, digamos, la eficacia de los derechos humanos, veremos que bueno, esto también puede ser puesto en duda, o por lo menos se le pueden plantear serios problemas. Y el caso es que los espacios en los que los derechos humanos son vulnerados suelen involucrar escenarios altamente complejos, donde, por ejemplo, casi siempre hay partes discursivamente enfrentadas, además de materialmente enfrentadas, que claman porque está haciendo lo correcto, ¿sí? Y muchas veces ambas partes usan el discurso de los derechos humanos. También ocurre que los espacios sociales en los que son defendidos o procurados son igualmente complejos. Suele haber, en circunstancias de vulneraciones masivas, extendidas de derechos humanos, una auténtica lucha entre diferentes organizaciones orientadas a defender la situación de las poblaciones afectadas, por ejemplo, con mayor o menor buena fe, pero incluso cuando existe plena buena fe, no es igual la manera en que una asociación jurídica para la defensa de los derechos humanos se enfrenta a un determinado problema a lo que lo puede hacer una organización sociopolítica de otras características, por ejemplo, las conformadas por los propios afectados, ¿sí?, por las propias víctimas. Y puede haber profundas colisiones, ni hablar cuando, por ejemplo, y esto ocurre con más frecuencia de lo que habitualmente se habla, desde el ámbito de lo académico se consiente graciosamente en bajar hacia la realidad para ayudar a los pobres mortales. No, es algo que muchos académicos de buena fe intentan participar en la vida social de las comunidades en las que se instalan, y precisamente porque suelen ir
munidos de lógicas diferentes, las científicas, las críticas, por ejemplo, chocan tanto con el sentido común de las personas que intentan defender derechos por vía jurídica, como de las personas que intentan defender sus derechos por vía práctica, inmediata, política directa, por decirlo así. Y estas complejidades a veces, bueno, terminan por empeorar ciertas situaciones. Es trágico contarlo, pero es bastante frecuente. Por último, en este raconto de lo que son complicaciones, la interacción del discurso de los derechos humanos y todas estas complicaciones de las que venimos hablando, decía, su interacción con los sistemas políticos y jurídicos es altamente conflictiva y sumamente problemática por su propia concepción como herramienta jurídica. Quiero decir, desde el vamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos como catálogo de derechos tiene problemas para definir sus objetos, ¿sí? Incluso tiene problemas para definir sus referencias de sujetos de derecho, ¿sí? Y en más de una oportunidad, ya lo veremos quizá en la práctica, hace pasar por derechos lo que es una imposición para que se puedan defender derechos, lo que son los protocolos operativos. Entonces establece como derecho lo que en realidad es un protocolo. O peor todavía, el nombre que debiera tener el valor guía de un determinado protocolo, con lo cual hay una cantidad de velos ideológicos, políticos, prácticos increíbles. Por ejemplo, cuando se dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, significa que los estados van a tratar a las personas como si tuvieran una determinada nacionalidad o carecieran de ella, les guste a esas personas o no. Y hay quizá de los principales problemas vinculados a derechos humanos hoy, por lo menos en cantidad de población afectada, tienen muchísimo que ver con esto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a problemas de índole migratoria, ¿verdad? Y algo que afecta no solamente cuando hay una migración excepcional, no. Estoy hablando de cómo afecta a poblaciones migrantes que llevan quizá más de una generación instalada por gusto o por obligación en una locación donde no se les reconocen determinados derechos. A esto me refiero con que muestran una interacción compleja. Para peor, esta interacción con los sistemas políticos y jurídicos es una relación histórica poco trabajada, intelectualmente quiero decir, o mejor dicho, excesivamente elaborada desde perspectivas normativistas, logicalistas, muy estructuralistas, pero no en un sentido discursivo más que práctico, y naturalistas, un discurso de base que sigue estando operando en muchísimos discursos vinculados a derechos humanos, sobre todo cuando son tomados sin reflexión crítica, ¿sí? Posiciones positivistas estrechas, bueno, e idealismos, por decirlo así, de diversas vertientes, incluyendo de tipo, por ejemplo, religioso. Hay una conjunción entre discursos venidos de lo religioso con el discurso de los derechos humanos bastante importante, y que dio lugar a prácticas sumamente respetables y totalmente legítimas de mucha entidad histórica. Estoy pensando en este mismo momento en la historia a la vez trágica y magnífica del movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo. Pero en todo caso estamos hablando también de líneas de pensamiento que, como decía, totalmente legítimas, tienen como característica común que generalmente evitan confrontar sus conclusiones ético-morales con la realidad empírica. Por eso necesitamos la vía científica propiamente dicha. Y siempre va a ser parte de un conjunto de discursos. ¿Sí? Me parece que es poco realista pensar que en algún momento nos llamen a los científicos para que nosotros le expliquemos a los demás cómo deben ser defendidos los derechos humanos. Eso no va a ocurrir. Y quizá en algún punto no es deseable que ocurra. Es un tema para debatir.
montañas de papel se han escrito acerca de la importancia de los derechos humanos sin intentar medir en ningún caso las dimensiones de su eficacia, por ejemplo, recordando a Nino. Incluso mucho de lo que hay de sociología jurídica asociado a este área particular es incómodo desde el punto de vista de la práctica científica y sociológica propiamente dichas. Y esta es una de las razones por las que no es nada fácil encontrar material bibliográfico adecuado. A mí en lo personal se me hace muy complicado, muy difícil. Sé que esto suena un poco a decir que todos están equivocados menos yo, pero no es así, no es del todo así, pretendo que no sea así. Hay razones operativas para que así sea, porque el desarrollo de la teoría sociológica es también una fracción menor de todo el trabajo sociológico existente, mucho del cual se enmarca en otras líneas institucionales de análisis, institucionalizadas, al menos en forma parcial, y a veces que ni siquiera se consideran sociológicas, son sociológicas en su práctica, pero no se autodenominan como operativas respecto a lo sociológico. Y muchas pasan por organizaciones públicas y privadas de orden práctico y vinculado a protocolos y normativas que ni siquiera parecen referidas a derechos, sean humanos o no. Y nos complicamos mucho porque lo que realmente pasa acá es que intentamos desarrollar en origen una perspectiva teórica crítica, lo cual deja parcialmente fuera de la participación teórica a perspectivas muy útiles, con mucha trayectoria, funcionalistas, organicistas, interpretativas o interaccionistas, por ejemplo, por no hablar del conductualismo y otras ramas más próximas a la psicología social. Hay, sin embargo, no puedo dejar de nombrar un parentesco ya remoto, pero no del todo extinto, que no hay que ocultar. El importante papel que jugaron la teoría y la filosofía jurídica en la conformación de la sociología del siglo XIX, por ejemplo. Y es un origen común o un tronco común que explica en parte no solamente la referencia recíproca, sino también la constante competencia entre los campos. Fíjense ustedes, con mucha frecuencia pasa, no solo en Argentina, que existen en determinadas universidades facultades de ciencias humanas, humanísticas, de ciencias sociales, y facultades que son de derecho y ciencias sociales. Es una curiosidad, pero ocurre que no se resuelve la discrepancia y, bueno, hay suficiente poder en ambos lados para retener esta intención de considerarse ciencia del derecho, ¿sí? O ciencia que trata sobre el derecho. Teniendo en consideración que la tradición, digamos, de reflexión jurídica antecede por bastante a la observación sociológica propiamente dicha, y por eso también durante mucho tiempo acarreó modos de pensamiento que hoy consideraríamos primitivos o medievales, poco científicos, y a pesar también de los muchos problemas en común, la integración social, los conflictos sociales, el rol de los poderes públicos, el análisis del funcionamiento de grandes organizaciones y grupos. En realidad, casi todo lo que tenga que ver con ramas tan amplias del derecho como son lo administrativo, lo penal, es muy, muy amplio el campo de coincidencias de aplicación. En todo caso, la lógica diferenciada del funcionamiento de la ciencia y del funcionamiento de la práctica jurídica derivó en una tensión que redundó a su vez en un distanciamiento ulterior que se expresa en una diferencia institucionalizada, con mucha frecuencia también claramente ideológico-política, entre la sociología de los fenómenos sociojurídicos, practicada por sociólogos, y la sociología jurídica practicada por filósofos o teóricos del derecho, siendo obviamente también ambos campos internamente plurales. Esta distinción, lejos de pertenecerme, le pertenece a Arnaud y Fariñas Dulce. Tienen un libro dedicado a esto. Bueno, que la bibliografía la van a tener en el programa de la cursada, y a medida que vayamos avanzando podremos proponer
diversas líneas, si quieren, de indagación o de complementación bibliográfica. En definitiva, ¿por qué vendría a ser necesaria una teoría sociológica crítica del derecho y de los derechos humanos? O también, ¿por qué cualquier persona que profundiza en sus estudios, en su formación en el área de los derechos humanos, debe tener por lo menos una referencia a la teoría sociológica crítica? Bueno, principalmente porque posee una escala de observación más amplia que la de la mera praxis y permite tener en cuenta vínculos e interacciones que escapan a la mera consideración de lo jurídico o de lo inmediatamente sociológico, lo cual permite plantear otros problemas y otras aproximaciones, y a veces incluso también formular otras posibles respuestas a problemas sociales, que no pasen por lo jurídico o que, bueno, sean más prácticas, tengan más posibilidades de éxito, si se quiere, de mejorar los problemas que pasan personas y poblaciones en un contexto determinado. Por eso el análisis del contexto, bueno, es, en mi opinión, bastante más importante que el análisis de las condiciones jurídicas que rodean a un problema vinculado a derechos humanos. Puede fallar, pero en general, en mi experiencia es así. Nuevo tema, absolutamente debatible. La perspectiva más general permite también una mejor integración con otras ramas de conocimiento, como podemos encontrar en este espacio, aunque siempre con cierto esfuerzo, por supuesto, ¿no? ¿De qué teoría sociológica crítica de los fenómenos jurídicos puede realmente hablarse? Bueno, siempre tiene que ser teoría crítica, y en realidad no. Cualquiera que tenga sentido holístico, general, me refiero a cualquier perspectiva teórica, en torno a los problemas de la integración y la cohesión social de las sociedades complejas, me refiero a aquellas con una división del trabajo lo bastante amplia como para que el ejercicio jurídico-político pueda ser identificado en organizaciones, en instituciones. Cualquier perspectiva de este tipo puede elaborar problemas, investigaciones, argumentos legítimos. Es en el otro sentido que defendemos la introducción de una teoría crítica de los derechos humanos. Y a la salida de todo esto, también puede trabajarse con teorías particulares adecuadas al tema. Hay un rango ideológico también, jugando en la elección preferente de la teoría crítica. Quiero decir, puede ser buena una asignatura de historia y fundamento de los derechos humanos que no utilice teoría sociológica crítica. Sí, la verdad que sí. He visto programas muy buenos sin referencias al respecto. Pero bueno, hace también a la multiplicidad de las prácticas académicas. Me gusta decirlo simplemente porque se toman decisiones al momento de elegir un método de exposición de una asignatura, que son campo también de debate en el siguiente sentido, de debate interno. Nada de lo que yo pueda proponer o decir pretende reemplazar el pensamiento de personas muy bien formadas en su campo de referencia. Lo que sí me gusta proponer o me gustaría proponerles es esta posibilidad de jugar, de poner a prueba nuestras convicciones. Por supuesto, más ustedes que yo, pero pero en general es importante, porque si no un curso de posgrado no nos hace crecer, no nos permite crecer si lo que vamos a hacer es transitarlo simplemente sin poner a prueba nuestro bagaje previo, ¿sí? Siendo simplemente disciplinados en la práctica de la lectura y de hacer los trabajos y de desarrollar la tesis. Por supuesto se puede hacer, es perfectamente legítimo, pero quizá no es tan enriquecedor. Entonces es a partir de aquí que podemos comenzar a plantear debates, problemas y preguntas, que es lo que propondremos en las actividades bueno, en general, pero de esta primera unidad. Por eso planteamos actividades grupales y la idea es que ustedes resuelvan libre y democráticamente. La idea es formar un número manejable de grupos, pero además que esos grupos estén constituidos por perspectivas internas diversas,
¿sí? Se me juntan la gente que proviene de ciencias jurídicas por un lado, pues no pasa nada, pero creo yo que es enriquecedor esa mixtura. Por supuesto, ustedes ya también tienen toda una trayectoria dentro de la maestría y eso también pesa. No, es simplemente una sugerencia, por decirlo así. En base a mi propia experiencia, yo siempre digo que aprendí bastante más de mis compañeros en los posgrados y cursos de ese tipo en los que pude desarrollarme, que incluso de los docentes, porque las discusiones son realmente interesantes, y esto de traer bagajes diferentes es muy bueno, porque normalmente los cuerpos docentes son consistentes en algún sentido, ¿no? En todo caso, las actividades que seguirán, que proponemos, son juegos grupales, pero juegos con intención, ¿sí? Me refiero que nos permitan criticarlo todo, pero siguiendo los parámetros de una intención, porque se orientan a poner en observación tanto el sentido crítico que proponemos como el sentido común, el bagaje previo que traemos a esta instancia. Quiero hacer, por ejemplo, una noción sobre lo que es la autocrítica. Como docente he trabajado en diversos posgrados de derechos humanos, pero este en particular tiene o ha tenido históricamente una trayectoria muy vinculada a la crítica de un espacio de los conflictos sociales y de los problemas sociales, los que no estaba yo muy formado y, en fin, sabía menos que la gente que venía. Me refiero específicamente a los problemas de género. Entonces, me enriqueció un montón, quiero decir, entiéndase, he robado un montón de cosas, porque no solamente importa que ahora manejo un tema nuevo, no, sino que manejar cada tema nuevo importante nos permite repensar los temas viejos, ¿sí? Repensar categorías, pero también repensar problemas en la realidad, ¿sí? La verdad que dar clases a grupos variados es siempre también una oportunidad de crecimiento intelectual muy importante, ¿sí? Bien llevada la cuestión, esto afecta a cualquier, me parece, instancia educativa. Pero bueno, hablo desde el lugar donde estamos. Quizá una última acotación referida al material que tenemos para trabajar la primera actividad. La idea es que, bueno, cada persona participante lea todo el material. No es mucho, creo que será la mini unidad, o sea, me refiero a la unidad a la semana que tenemos menos material. Pero la idea también es que cada grupo trabaje obviamente con un segmento y después lo traigamos en la actividad para el debate. La idea es que siempre que nos encontremos sincrónicamente o más o menos sincrónicamente a través de foros, nos dediquemos más a debatir que a exponer. Me refiero que la exposición que hagan los grupos, por ejemplo, sea breve. No pido gran cosa para permitir mayor tiempo para el debate, simplemente el ejercicio de hacer de búsqueda y de resumen útil para los demás. Pero quería aclarar al respecto que en este sentido también el material que estoy proponiendo para usar, creo que aplica a la mayor parte de la cursada, es sobre todo material elegido con practicidad respecto de la experiencia que queremos desarrollar. En el sentido de, para cualquier material bibliográfico del que doy un montón de referencias, ¿sí? Que son de debate, que son útiles, líneas que podemos traer al ruedo. No creo que sea realmente posible anticipar hacia dónde van a ir los debates. Por eso también la primerísima actividad es un pequeño cuestionario que les pido, pero para conocer previamente con qué grupo humano estoy más o menos tratando. Ya sé que con 5 preguntas no se conoce a nadie, pero por lo menos me puedo dar una idea. Ese era el plan de la encuesta. Y entonces, con los materiales que tenemos, si bien son más restringidos, traen los temas que nos permitan después cruzar con otros materiales, porque además soy perfectamente consciente de que cada uno de ustedes trae un montón de bagaje previo
que van a querer volcar, o por lo menos que internamente van a procesar. Así que es importante tener esto en consideración. Bueno, me despido hasta la próxima y nada, nos vemos en alguna actividad sincrónica.